Hola tutores, ¿cómo estáis? Antes de nada vamos a situarnos. Estamos en el objetivo 1, formación avanzada sobre la conducción racional basada en las normas de seguridad. Y vamos a terminar el 1.1, conocer las características de la cadena cinemática para optimizar su utilización. En el vídeo de hoy vamos a tratar los sistemas que permiten el funcionamiento del motor y el mantenimiento. Dicho esto, vamos a por faena. En vídeos anteriores hemos visto todos los elementos de la cadena cinemática y cómo funciona cada uno de ellos. En el vídeo de hoy vamos a ver aquellos sistemas que permiten el funcionamiento del motor. Como decimos, aquellos sistemas que van a permitir que un motor funcione adecuadamente son el sistema de alimentación, el sistema de distribución, la refrigeración, lubricación, el sistema de arranque, sistema de admisión y escape y el sistema generador de corriente. Pues venga, vamos con el primero de estos sistemas, que va a ser el sistema de alimentación. Como su propio nombre indica, el sistema de alimentación es el sistema que da de comer al vehículo. Comprende los órganos que tienen por misión transportar el combustible y el aire del motor, formar la mezcla en los motores de carburación y conducirla al interior de los cilindros. Los sistemas que transportan el combustible estarían formados por el depósito, los conductos, la bomba de alimentación, la bomba de inyección y el conducto de admisión. Por otro lado, el sistema que transporta el aire hasta el motor estaría formado por el filtro, el compresor y el conducto de admisión. En este pequeño esquema podéis ver todos los elementos que forman el sistema de alimentación. Tenemos un depósito de combustible, perfiltro, bomba de alimentación, diferentes tuberías, filtro principal, válvula de descarga, tubo de retorno, inyector, etc. El sistema de alimentación estaría formado por dos circuitos que serían el de alimentación de aire y el de alimentación de combustible. El de alimentación de aire tiene su razón de ser porque el aire debe ser filtrado para eliminar todas las impurezas. Esto puede suceder mediante filtros secos o filtros en baños de aceite. Por su parte, el circuito de alimentación de combustible tiene un circuito de baja presión y un circuito de alta presión que veremos más adelante. Y vamos a comenzar con el circuito de alimentación del combustible. Está formado por el circuito de baja y el de alta presión. En cuanto al primero, el de baja presión, sus elementos serían el depósito, la bomba de alimentación, los filtros de combustible y conductos y tuberías. Por su lado, el circuito de alta presión estaría compuesto por la bomba de inyección, los inyectores y canalizaciones. En cuanto al depósito de carburante, tiene la peculiaridad de poseer en su parte inferior un pequeño pozo de decantación con un tapón para facilitar el vaciado del depósito de agua e impurezas. La bomba de alimentación tiene como función extraer el gasoil del depósito y enviarlo a la bomba de inyección. Y el filtro de carburante está situado entre la bomba de alimentación y la bomba de inyección. Tiene como finalidad retener el agua y las impurezas que pudiera contener el gasoil.
Vamos con la bomba de inyección. Su función es elevar la presión del gasoil para que pueda ser introducido en el interior del cilindro. Entre otros elementos, posee un regulador que tiene como finalidad, en primer lugar, impedir que el motor se cale cuando se deja de acelerar, regulando la velocidad de rotación al ralentí, y en segundo lugar, evita que el motor se pase de revoluciones cuando se acelera al máximo, cortando la inyección de carburante. En cuanto a los inyectores, actualmente los inyectores son electrónicos y están conectados con la unidad electrónica de control. Esta centralita electrónica recoge información en el régimen de rotación del motor, posición del pedal del acelerador, temperatura del líquido refrigerante, caudal del aire, etc. Y en función de esta información, abrirá más o menos tiempo los inyectores, permitiendo así el paso de carburante. Vamos a explicar también dos sistemas importantes en la alimentación del vehículo, el EDC y el Common Rail. El EDC regula la cantidad y el momento de inyección del combustible, procesa las señales e información en base a los datos almacenados sobre la posición del pedal del acelerador, freno y embrague, posición de los pistones, sensor de salida de los gases, revoluciones del motor, velocidad del vehículo y temperatura del aire y del agua. El EDC actúa también como dispositivo limitador de velocidad regulando la inyección. Y en cuanto al Common Rail, la presión de inyección es generada por una bomba de alta presión que alimenta a los inyectores. Prácticamente todos los motores diésel hoy en día utilizan un sistema de inyección al que se denomina Common Rail. Common Rail vendría a ser conducto común. Es un conducto que se ocupa de distribuirle el combustible a todos los inyectores y se ocupa de mantener la presión dentro de ese conducto constante, como para que no haya fluctuaciones y la presión con que se inyecta sea exactamente la misma en todo momento. Y estamos hablando de presiones sumamente altas, 2.500 veces la presión que soportamos en la atmósfera, 2.500 atmósferas, una barbaridad de presión. Imagínense un pequeño taco muy finito de una mujer con 50 bolsas de cemento arriba, el efecto de presión que tiene. Esa es la presión que están inyectando los sistemas de alta presión hoy en día. ¿Cómo se controla esa presión? Bueno, desde que llega al tanque de combustible lo toma una bomba de baja presión, por supuesto con un montón de sistemas de filtrado en el medio, y quiero resaltar esto, hoy en día los filtros de combustible han tomado una relevancia que antes no era tan estricta, porque las toberas, los inyectores, las huelgos tienen luces extremadamente pequeñas y no toleran ninguna partícula. El filtrado del combustible hoy en día es absolutamente necesario. Van a un sistema en el cual le eleva la presión media y después finalmente un sistema de alta presión, controlado electrónicamente, que es el que va a hacer llegar esa presión de 2.500 kilos por centímetro cuadrado a ese tubo, ese receptáculo, ese Common Rail, que sostiene esa presión de la manera más regular posible, para que pese a los pulsos que le van proveyendo los distintos inyectores a medida que tienen esas inyecciones múltiples, la presión se mantenga lo más constante posible. La precisión de la inyección, tanto en tiempos como en cantidad, depende mucho de que esa presión sea constante. Y eso solamente un sistema de presión mecánica controlado electrónicamente puede lograrlo. Y se terminaron las inyecciones de una sola vez, como eran los viejos motores diésel, 2 a lo sumo, una preinyección e inyección posterior. Hoy en día es inyecciones múltiple, hasta 8 inyecciones simultáneas se van regulando para eficientizar esa combustión, para eficientizar los gases de escape, para minimizar el consumo y para minimizar las porquerías que puedan salir por el tubo de escape. Pero fundamentalmente, ¿por qué semejante presión? ¿Por qué estamos usando 2.500 kilos por centímetro cuadrado? La explicación primaria de eso es que si usted hace pasar un líquido a mucha presión a través de un orificio muy pequeño, se pulveriza, y cuanto más pequeño sea el orificio, más fina va a ser esa pulverización, y cuanto más alta sea la presión, más fina todavía va a ser esa pulverización. No todos los líquidos se pueden someter a eso. El agua, por ejemplo, no lo tolera, y por eso que si hay agua en el gasoil se rompe todo. Pero, por ejemplo, el gasoil sí lo tolera. Entonces usamos presiones tan altas para que ese spray dentro del cilindro genere las gotas más pequeñas posibles.
ya se está casi en el límite de presión por una cuestión de resistencia de materiales. Pero esas tan pequeñas gotitas encuentran el oxígeno en ese aire que le metimos a presión ahí adentro y se queman de la manera más eficiente posible. De esa manera estamos aprovechando al máximo el combustible y quemándolo de la mejor manera posible. Es decir, estamos ganando en economía, estamos reduciendo emisiones y estamos reduciendo partículas de carbón. Un balance casi perfecto. En cuanto al combustible, el gasoil o aceite ligero es el combustible utilizado normalmente en los motores de combustión. Se obtiene de la destilación del petróleo bruto. Tiene un poder calorífico mayor que la gasolina, motivo entre otros, por el que los motores que utilizan este carburante consumen menos que los motores de gasolina. Por otro lado, el grado de autoinflamación del gasoil se mide por el índice de cetano. El número o índice de cetano guarda relación con el tiempo que transcurre entre la inyección del carburante y el comienzo de su combustión. Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso de la ignición y mejor es la calidad del combustible. Bueno, ¿qué características debe cumplir el gasoil? Aparte de ser barato, naturalmente. En primer lugar, no debe contener más de un 1% de azufre. También su poder calorífico es de 10.000 calorías por litro. Tiene que ser muy volátil. Debe tener un buen índice de cetano, lo que hemos dicho antes. Y también debe tener un punto de congelación que permita utilizarlo en tiempo frío. Venga, pasamos al sistema de alimentación de aire. Estaría formado por el filtro del aire. Su función es la de retener impurezas del aire antes de que entre en el motor. Está situado en la entrada del colector de admisión, puede ser seco, húmedo o en baño de aceite. Otro elemento sería el sistema de sobrealimentación, que está formado por el compresor volumétrico o bien por el turbocompresor. En cuanto a los sistemas de sobrealimentación, pueden ser de dos tipos, el compresor volumétrico y el turbocompresor. En cuanto al primero, introduce mayor cantidad de aire en los cilindros. Consiste en un compresor mecánico que va conectado al cigüeñal a través de un sistema de arrastre mecánico y gira al mismo tiempo que este. Una de las ventajas de este tipo de compresor es que trabaja ya desde bajas revoluciones del motor. La principal desventaja es que resta par en un principio para funcionar, aunque cuando sube el régimen de vueltas lo devuelve con creces. El segundo sería el turbocompresor. Trabaja a altas revoluciones, se engrasa y refrigera con aceite del motor. Al encender es importante no acelerar para que el turbo no trabaje hasta que el motor no esté caliente y dejar el motor a ralentí unos minutos antes de apagarlo. La válvula de descarga está situada en el colector de escape y su finalidad es evitar un aumento de presión por encima del valor deseado. Es accionada cuando la presión en el colector de admisión supera la presión máxima prevista. En cuanto al intercooler, cuando la velocidad del aire aumenta al entrar en funcionamiento el compresor, el roce del aire con las paredes del colector aumenta, lo que provoca el aumento de su temperatura. Su función es enfriar el aire que entra durante el tiempo de admisión, ya que el aire frío ocupa menos que el aire caliente.
El siguiente sistema del que nos vamos a ocupar es el sistema de distribución. En los motores de combustión interna, la distribución es el mecanismo encargado de regular la entrada y salida de fluidos en el cilindro. Generalmente se trata de un conjunto de piezas que, accionadas por el mismo motor, abren y cierran las válvulas de entrada y salida de los gases a través del movimiento de los ejes de levas, que de igual manera son accionados por el cigüeñal junto a la correa de la distribución. Aquí tenemos un dibujo con los principales elementos de los que consta el sistema de distribución. Tendríamos el balancín, muelle, varilla empujadora, árbol de levas y piñón del cigüeñal. Vamos a comentar un poquito de cada uno de los elementos. Empezamos con el engranaje de mando, cadena o correa. Se encuentra conectado al cigüeñal. Recibe el movimiento de este y lo transmite al árbol de levas. Los engranajes de mando solo se encuentran en los vehículos antiguos o con grandes motores, porque son menos eficientes que las cadenas y correas, ya que pierden energía en forma de calor. El árbol de levas es un eje con protuberancias llamadas levas, que al girar activan en su momento justo el taqué. Debido a las condiciones que deben soportar, llevan un tratamiento térmico especial llamado cementación. El taqué botador es un empujador que, movido por el árbol de levas, empuja la válvula. Pueden ser mecánicos, comunes o con regulador de luz de válvula, o hidráulicos, regulan la luz de válvula automáticamente. Las válvulas son elementos que abren o cierran los orificios de admisión y escape. Como mínimo, cada cilindro tendrá una válvula de admisión y otra de escape. Los muelles tienen como función hacer que las válvulas cierren los orificios de admisión y escape. Y las guías de válvula son unos casquillos colocados en los orificios practicados en la culata por los que se desliza la válvula. Su función es hacer que la válvula quede bien centrada y guiada, a la vez que va a evitar un desgaste rápido de los orificios de la culata. Los asientos de válvulas son unos anillos colocados a presión sobre la culata para evitar el rápido desgaste de la misma. Las varillas empujadoras son unos elementos que solo se montan cuando el árbol de levas está en el bloque. Su misión es transmitir el movimiento desde el árbol de levas al balancín. Y por último tenemos los balancines, que son unas palancas que transmiten el movimiento de la leva o de la varilla empujadora a la válvula. Se montan sobre el eje de balancines. Una vez vistos los diferentes elementos, vamos a ver los tres sistemas de mando existentes. El movimiento de rotación del árbol de levas se transmite directamente del cigüeñal por los sistemas de mando. Pueden ser ruedas dentadas en desuso, cadena, en este caso la distancia entre ejes es grande o el árbol de levas está en la culata. O el tercer caso sería correa dentada, que es más económica y silenciosa. Lo que pasa es que tiene una duración limitada. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ahora que ya conocemos las distintas partes del sistema de distribución, vamos a hablar de los sistemas de mando. El movimiento de rotación del árbol de levas se transmite directamente del cigüeñal por distintos sistemas de mando. Tenemos tres tipos: ruedas dentadas en desuso, cadena, en este caso la distancia entre ejes es grande o el árbol de levas está en culata. Y en último caso tendríamos la correa dentada, que es más económica y silenciosa. El problema que tiene es que tiene una duración limitada. Sistema de distribución. El sistema de distribución es el que regula la entrada y salida de gases en los cilindros.
Los elementos principales del sistema de distribución son: mando de distribución. Transmite movimiento del cigüeñal al árbol de levas. Árbol de levas. Es un eje que está diseñado para mantener la sincronía al momento de accionar las válvulas en la fase que corresponde al ciclo del motor. Botadores. Transmiten el movimiento desde el árbol hasta los balancines. Balancines. Funcionan como palancas para abrir a las válvulas. Válvulas de admisión. Permiten el paso de aire y gasolina a la cámara de combustión. Además, tienen un resorte de retorno que la cierra. Válvulas de escape. Dejan que la mezcla salga cuando la combustión ya se llevó a cabo. También cuentan con un resorte. Actualmente se tienen sistemas de distribución con 3, 4 o 5 válvulas por cilindro, donde la mayoría son de admisión, debido que es mayor el volumen al ingresar y menor al salir. Cuando no se tiene una sincronía correcta, se generan pérdidas de potencia en el motor, porque la mezcla no se quema en la fase que le corresponde. Ahora que ya conocemos el sistema de distribución, vamos a conocer el sistema de lubricación. Vamos con las funciones principales del sistema de engrase, que no es otra que interponer entre los órganos mecánicos sometidos a rozamiento una película de lubricante sólida o bien líquida que va a contribuir a reducir las fuerzas de rozamiento y evitar pérdidas de potencia, evacuar el calor generado por las piezas en movimiento, también va a preservar a las piezas del desgaste y la corrosión, y en último lugar va a eliminar las impurezas y sobrantes y va a contribuir a la estanqueidad realizando una acción de sellado. Sistema de lubricación. El sistema de lubricación es el encargado de reducir la fricción y disminuir el desgaste entre los elementos móviles del motor. Sus componentes principales funcionan de la siguiente manera. Aceite. Forma una película viscosa que protege a las piezas del desgaste. Circuito de lubricación. Es el conjunto de tuberías por donde pasa el aceite desde el cárter hasta los elementos en movimiento. Bomba de aceite. Recibe el movimiento del árbol de levas, o en algunos casos del cigüeñal, por medio de una cadena o correa, para succionar el aceite y enviar la presión necesaria al circuito de lubricación. Coladera. Impide el paso de impurezas grandes a la bomba de aceite. Filtro del aceite. Retiene las impurezas pequeñas. Regulador de presión. Entrega el aceite necesario según los requerimientos del motor. Está integrado en la base del filtro. Ducto principal. Va a lo largo del bloque, lubricando los cojinetes, el cigüeñal, las bielas y pistones, al mismo tiempo que llega al sistema de distribución. Medidor de presión. Mide la presión del aceite. Cuando este es bajo, enciende el testigo en el tablero de instrumentos. Bayoneta. Indica el nivel de aceite del motor y deja ver su estado. Tapa de drenaje. Sirve para drenar el aceite al momento de hacer el cambio. Esta se ubica en la parte inferior del cárter. Tapa de llenado. Es por donde se introduce el aceite nuevo. Una vez que el aceite cumplió su propósito, retorna al cárter por gravedad. Revisar periódicamente el estado del aceite es vital para alargar la vida útil del motor y evitar descomposturas. Venga, vamos a conocer los elementos del sistema de engrase. En primer lugar tenemos la bomba de engrase. Está movida por el motor, extrae el aceite del cárter inferior y lo envía a presión a través de las canalizaciones a los puntos a engrasar. En segundo lugar tenemos el manómetro, que indica la presión a la que circula el aceite. El manocontacto es está roscado en la tubería principal, enciende una lámpara de aviso en el salpicadero cuando la presión de engrase es inferior a la recomendada. La válvula de descarga regula la presión descargando al cárter el sobrante de aceite. Y en último lugar tenemos el filtro de aceite que limpia el fluido de la mayor cantidad posible de carbonilla y demás suciedades. Es muy importante que conozcáis que un adecuado funcionamiento del sistema de lubricación influye en el consumo de carburante. Es muy importante que exista una película de aceite de las piezas del motor
para disminuir el rozamiento de cada pieza en movimiento con las demás. Así, al disminuir el rozamiento de las piezas, se reducen las pérdidas de potencia y el consumo de carburante. Además, para que el aceite no pierda su viscosidad ni disminuya su poder lubricante, se debe refrigerar, ya que en el motor se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Si la refrigeración del motor es insuficiente, el aceite podría perder su poder lubricante. Tenemos tres formas de refrigerar el aceite. En primer lugar, refrigeración por cárter. Utilizado en todos los automóviles, el aire incide sobre el cárter refrigerando el aceite. En segundo lugar, tendríamos el radiador de aceite. Complementa al anterior. Tiene un radiador situado en el frontal con una válvula que permite el paso del aceite caliente, pero impide el paso del aceite frío. Y en último lugar tendríamos la refrigeración por cárter seco. Además del cárter, este sistema posee un depósito de aceite situado fuera del motor para facilitar su refrigeración. Vamos a hablar un poquito ahora de los aceites lubricantes. Así como existen diferentes tipos de motores, los fabricantes de aceite también se esfuerzan por ofrecer compuestos que sean apropiados para cada tipo de motor y para cada uso en específico. No es lo mismo, lógicamente, un motor de gasolina de nueva generación que está construido con menor tolerancia de montaje entre las piezas a un motor diésel o a uno más antiguo que lleva a sus espaldas muchos kilómetros. Principalmente los aceites lubricantes los podemos dividir en tres grupos: los aceites minerales, los semisintéticos y los sintéticos. Los primeros, los aceites minerales, están obtenidos de la destilación del petróleo bruto. Sin embargo, los aceites semisintéticos son aceites minerales a los que se añaden aditivos para mejorar sus propiedades y alargar el periodo de sustitución. Y en último lugar tendríamos los aceites sintéticos, que están obtenidos del petróleo por procesos químicos, tienen una mayor fluidez en frío, mayor grado de viscosidad, son más estables térmicamente y aguantan periodos de sustitución más largos. Estas son algunas de las propiedades físicas y químicas que deben cumplir los aceites. En primer lugar, estabilidad, capacidad de no descomponerse bajo las acciones de los gases quemados y de la temperatura, permaneciendo inalterable con el tiempo. Segundo lugar, la adherencia, es la capacidad de pegarse sobre las superficies metálicas al lubricar. Tercera característica, detergencia, es la capacidad para arrastrar pozos y residuos, así como para pulverizar y emulsionar la carbonilla. En cuarto lugar, tendríamos la viscosidad, que es la mayor o menor capacidad para pasar por las canalizaciones. Debe ser también anti-herrumbre, es decir, evita el óxido y la condensación del agua en el motor. Dispersantes, evita los depósitos de suciedad. Y por último lugar, deben ser diluyentes, es decir, permiten que el aceite fluya a bajas temperaturas. Seguimos con la clasificación de los aceites según viscosidad. El mayor o menor índice de viscosidad representa la tendencia de un lubricante a espesarse a medida que se enfría o a fluidificarse según se calienta. La viscosidad se mide en grados SAE. Por ejemplo, SAE 15W, el 15 indica la viscosidad media a 100 grados centígrados y la W, invierno, indica que el grado de viscosidad está medido a menos 18 grados centígrados. Los aceites multigrado abarcan las propiedades de varias denominaciones SAE seguidas. Se da la viscosidad para dos valores de temperatura, por lo que se puede utilizar durante todo el año. Por ejemplo, tenemos el 15W40. Indica que en frío tiene una viscosidad de 15 grados SAE y la temperatura de funcionamiento del motor de 40 grados SAE. Seguimos con la clasificación del nivel de calidad de los aceites. En primer lugar tenemos la clasificación API. S serían motores de gasolina, C para motores diésel, A, B, C, etc. Acompañan las letras anteriores, indica de menor a mayor el nivel de calidad del aceite. Ejemplo, API SN. Después tendremos la clasificación de la ACEA.
La nomenclatura A o B indica motores de gasolina y diésel de vehículos ligeros. La C nos indicaría motores de gasolina y diésel con catalizadores y filtros de partículas. La E indica motores diésel de vehículos pesados. 1, 2, 3, 4, 5 siguen en las anteriores, indicando en orden creciente el nivel de la calidad del aceite. La clasificación finaliza con 2 últimas cifras del año en que se publicó la norma. Por ejemplo, tendríamos ACEA A1/B1-08. La clasificación europea CCMC sería la siguiente. La serie G son aceites para motores de gasolina. G1, G2, G3 actualmente en desuso. La G4 define lubricantes con grados de viscosidad normales, SAE 10W en adelante. Y G5 define lubricantes con grados de viscosidad bajos, SAE 0W y 5W. La serie PD son aceites para motores diésel de turismos. PD1 actualmente en desuso. PD2 tanto para motores diésel atmosféricos como turboalimentados. Y luego tendríamos la serie D, que son aceites para motores diésel en general. Tendríamos D1, D2, D3 actualmente en desuso. D4 para motores diésel ligeros y pesados, tanto atmosféricos como turboalimentados. Y D5 para motores diésel extrapesados, tanto atmosféricos como turboalimentados. En motores sobrealimentados o de altas prestaciones es necesario tener en cuenta las calidades según API, ACEA o CCMC. La calidad del aceite influye en el consumo del carburante, al eliminar en mayor o menor medida los rozamientos que hacen perder potencia al motor.